lo ven bien, ¿verdad? Sí, sí, voy bé, Òscar. Perfecto, pues miren, gracias. Gracias, Jaume, por la introducción y por tus palabras y no, encantado de participar también en esta jornada y, por supuesto, pueden contar conmigo para todo lo que pueda yo aportar. En este caso, lo que dices, el tema a tocar es un tema bastante cotidiano, es un tema que se ve con mucha frecuencia en el día a día, no solamente en la práctica de primaria, sino también a nivel asistencial en el ámbito hospitalario. Esto no solamente a nivel de hospital agudo, sino también intermedia y centros de institucionalización a nivel de residencias, lo cual esto implica de que esto es más serio de lo que uno pueda realmente pensar. Eh, Tener en cuenta de que eh, todo el mundo, incluso el propio paciente, está involucrado en esta acción, en esta situación de iatrogenia farmacológica. Ahora bien, tener en cuenta, para dar una pequeña introducción, el descenso de la mortalidad en la tercera edad y el aumento de la esperanza de vida con mínima incapacidad. Esto puede explicar en parte, se puede explicar por una mayor medicalización en el anciano. El sistema sanitario pues evoluciona, progresa y esto condiciona que tanto la esperanza de vida y la salud en general pues se venga a reforzar y mejore la calidad de vida. Toda esta medicalización, por ejemplo, antihipertensivos, analgésicos, antiparkinsonianos, antidepresivos, generan un impacto importante sobre estas situaciones. Y hay que tener en cuenta que el medicamento, el fármaco, ante todo, representa una buena oportunidad para que el paciente geriátrico mejore y continúe con una buena salud, pero además supone también el riesgo porque hay un aumento en la frecuencia de accidentes ligados con estos. Y a su vez, a medida de que el paciente se hace mayor, estos accidentes también se hacen más frecuentes. Para tener claro lo que es una iatrogenia, o mejor dicho, una iatrogénesis, a menudo llamada reacción adversa medicamentosa, esto fue definida por la OMS en el año 69, fue publicado en un artículo del 72. Fue definida como cualquier reacción nefasta y no intencionada frente a un medicamento que aparece a las dosis utilizadas en un ser humano con fines tanto profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. Es decir, esto en condiciones regulares del uso de fármaco conforme para lo cual ha estado reglamentado, ¿no? En diciembre del 2010, sin embargo, la Comisión Europea amplió esta definición con el objetivo de que cualquier reacción nociva y no deseada que se sospechara debida a un medicamento, independientemente del uso, sea considerada también como un efecto adverso. Esto ampliaba un poquito el panorama y también incluía diferentes situaciones, ya no solamente no intencionadas, sino muchas veces no adrede, pero en la práctica diaria que involucraba más el accionar del sanitario. En la actualidad, la noción de la reacción adversa medicamentosa incluye también reacciones secundarias a errores de medicación, incluso por omisión, y evidentemente a usos no conforme a los términos de autorización de la comercialización, como es el uso indebido y el abuso del medicamento. Un abuso indebido, pues llamémoslo intencional e inapropiado, no conforme a la comercialización o al registro de las recomendaciones de la buena práctica, ¿no? Y el abuso bien excesivo y voluntario. Esto puede ser permanente o intermitente y esto involucraría también no solamente al profesional que lo prescribe, sino al propio paciente. De esta manera, las reacciones adversas medicamentosas pueden ser leves, pueden ser moderadas, incluso graves. Y se considera grave si es que provoca la muerte o compromete el pronóstico vital, o si provoca o prolonga una hospitalización, o si provoca una invalidez o incapacidad importantes y o duraderas. ¿De acuerdo? Los fármacos responsables de la mayoría de las reacciones adversas medicamentosas pues están en este cuadro.
son conocidos de manera más frecuente las reacciones alérgicas generadas por la penicilina o cefalosporinas, las reacciones por aminoglucósidos a nivel de la insuficiencia renal o incluso a nivel de la audición, los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, los anticoagulaciones orales, digoxina, amiodarona, diuréticos, todos estos fármacos utilizados incluso de manera muy frecuente en la población geriátrica. Y cabe decir de que no somos muy conscientes de lo que esto implica, de lo que esto representa. Aparte de lo que es la iatrogenia farmacológica, se habla también en la literatura de lo que es el iatrogenic disability o una disfunción iatrogénica, que es la resultante, es un deterioro funcional resultante de uno o más eventos adversos iatrogénicos ocurridos durante una hospitalización. ¿Qué se entiende por evento adverso iatrogénico? Pues es cualquier lesión, daño o complicación accidental que resulta más de la gestión sanitaria per se que del propio proceso de la enfermedad subyacente que ha condicionado el ingreso del paciente. Ahora bien, en cuanto a epidemiología, sabemos que las reacciones adversas medicamentos en los pacientes geriátricos son más frecuentes, más costosos y más evitables que aquellos que se presentan en los pacientes más jóvenes. Para tener una idea, en los pacientes mayores de 70 años se representa que entre el 10 y 20% de los ingresos en urgencias estarían en parte o totalmente ligados a reacciones adversas medicamentosas. Esto aumenta a un 25% en la población mayor de 85 años. Esto es una cifra que, pensándolo en frío, es realmente alarmante. La incidencia de accidentes iatrogénicos en pacientes ancianos que viven en domicilio ocurren en más o menos 50 de cada 1000 personas por cada año. Y en los que viven en residencias de elevada dependencia, aumenta entre 1,19 y 7,26 por cada 100 residentes al mes. Así pues, se estima que los accidentes iatrogénicos de los ancianos serían evitables en torno al 50% de manera global, considerando tanto los hospitalizados como los que viven en domicilio o residencias. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que podrían explicar el desarrollo de esta entidad, de esta situación? Bien factores o características del propio paciente geriátrico, a decir, paciente geriátrico pluripatológico. En primer lugar, los cambios fisiológicos relacionados con la edad, ¿no? Son cambios que influyen tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia. Y hay que resaltar que el conocimiento de estos cambios aún resulta insuficiente por parte de los profesionales. Son escasos los estudios que se han descrito en la literatura, aunque en los últimos años se viene aumentando el número de estos, en donde los participantes son personas ya de edad más avanzada, pero sin embargo resulta insuficiente aún. Como ejemplo de estos cambios, pues la disminución de la función renal, que condiciona un aumento de las moléculas de eliminación o de excreción renal, o la pérdida de osteomuscular y de aumento del tejido adiposo, que a su vez favorece los cambios en la distribución y acumulación de los fármacos o de los principios activos lipofílicos, como son en este caso los neurolépticos. Estos son claros ejemplos de farmacocinética. Y un ejemplo de la farmacodinamia, de cambios fisiológicos relacionados a la farmacodinamia, podrían mencionarse pues, el envejecimiento del corazón, particularmente en la disminución de la cantidad de las células nodales que tienen mayor sensibilidad a aparición de trastornos de la conducción y por esto a un número tan aumentado de condiciones de arritmias en pacientes mayores. Condicionado, si uno se pone a pensar fríamente, condicionado por combinación de fármacos. Todos estos que aumentan el QT, llámese antidepresivos, llámese neurolépticos, que lo usamos en el día a día sin miramientos, ¿no? Sin consideración. Otra característica u otro factor, la comorbilidad. La comorbilidad en el paciente geriátrico, pues hay que resaltar que tiene una prevalencia creciente, ¿no?, de patologías crónicas y esto aumenta con la edad. El incremento del riesgo de desarrollar patologías
que anteriormente eran mortales, llámese cáncer o síndromes coronarios, ahora se han transformado en entidades crónicas, en enfermedades crónicas, lo que conlleva pues a mayor número de tratamiento farmacológico y condicionan pues un aumento también de interacciones y potencial reacciones adversas. A su vez, hay que resaltar que la elevada comorbilidad es habitual a partir de los 75 años y el riesgo iatrogénico se duplica en pacientes con 4 o 5 problemas de salud y se triplica a partir de 6 condiciones patológicas. Por otro lado, la polifarmacia. La polifarmacia es algo que realmente preocupa. No basta ver las recetas electrónicas de estos pacientes pluripatológicos, en donde pues, es sabido que pueden ser 3, 4 páginas con 15, 20. Incluso hace poco tuvimos un paciente que tenía cerca de 25 principios activos diferentes. En España, alrededor del 80% de los ancianos consume fármacos a diario. ¿Vale? El 80% de ancianos consume algún tipo de fármaco. Y la polifarmacia, que está definida como 5 o más fármacos, tiene una prevalencia elevada que afecta al 34,2%, que incluso en ancianos frágiles llega al 70% de la población. Esta polifarmacia es el principal factor de riesgo de los efectos adversos, está claro, ¿no? Cada nuevo tratamiento expone el riesgo de aparición de un accidente iatrogénico suplementario por año y el riesgo se cuadriplica a partir de 5 medicamentos, es decir, cuando hay polifarmacia propiamente dicha. Evidentemente, supone un factor de riesgo independiente para la mortalidad. Asimismo, en nuestros pacientes geriátricos pluripatológicos hay que considerar que también muchas veces se genera una dificultad al diagnóstico. Esto condiciona el retrasar un tratamiento adaptado. Hay que tener en cuenta que se observan con frecuencia reacciones adversas por síntomas no específicos, es decir, una anorexia, confusión, caídas, etc. Y estos están producidos por fármacos que están previamente y frecuentemente prescritos y por lo tanto que se consideraban banales en la población. Llámese antitrombóticos, aspirina, clopidogrel, psicotropos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, sean orales o insulina, analgésicos, mórficos. Asimismo, una atención multiespecializada. ¿Qué quiere decir? En el itinerario sanitario, que es complejo en estos pacientes, resulta que son atendidos por múltiples especialistas. Esto favorece errores medicamentosos y, por lo tanto, aumenta el número de efectos adversos que podrían ser evitables. Cada prescriptor distinto del médico de familia aumenta el riesgo de aparición del accidente iatrogénico un 30% en los pacientes geriátricos. Esto es bastante elevado. Asimismo, el propio paciente geriátrico tiene una gran vulnerabilidad física, psíquica y social. Hay que tener en cuenta que un episodio agudo puede provocar la descompensación de la enfermedad crónica que ya tiene hasta entonces, que hasta el momento era estable, pero por la teoría del 1-2-3 de Buchon puede condicionar una cascada de eventos, una cascada de patologías descompensadas y esto a su vez aumentar el riesgo de caer en polifarmacia y, por supuesto, interacciones farmacológicas y reacciones adversas. En cerca del 50% de los casos, el accidente iatrogénico aparece durante un episodio agudo, ya sea leve o grave, pero aparece durante un episodio agudo intercurrente. Esto explica que el medicamento, bien tolerado hasta entonces, pasa bruscamente a no serlo. Los principales factores de riesgo de reacciones adversas a medicamentos, como lo hemos comentado, pues está resumido en este cuadro. Los factores biológicos, factores patológicos, farmacológicos y psicosociales. Y lo que hemos comentado hace unos instantes, el concepto de iatrogénesis en cascada. ¿Qué significa esto? Es el desarrollo de una serie de complicaciones médicas que se pueden gatillar o desencadenar por un primer evento aparentemente inocuo. Depende de factores desencadenantes, características del paciente, intervenciones y sistemas de salud. Como ejemplo, aquí tenemos una gráfica en donde algo que vemos con bastante frecuencia en el entorno sociosanitario, incluso en los hospitales agudos, es un paciente que ingresa por una atención quirúrgica programada o incluso de urgencia por una fractura de fémur. Este paciente
es frecuente que en el postoperatorio o en el perioperatorio desarrolle delirium. Para contrarrestar este delirium o para controlar el delirium se añade medicación para la agitación. Como efecto secundario o como efecto adverso, pues se condiciona una sobresedación. Esta sobresedación, a su vez, conlleva a que aumente el riesgo de neumonías aspirativas, lo que genera, a su vez, un reposo prolongado y un deterioro funcional. Todo esto, a su vez, aumenta considerablemente el número de caídas y, consecuentemente, el aumento de la estancia hospitalaria, una institucionalización posterior en centros residenciales o en centros de atención intermedia en programas de larga estada y eleva la mortalidad de manera considerable. Como ven, desde un evento considerado leve o banal, pues se termina condicionando situaciones que incluso llegan a una mortalidad francamente aumentada. Fármacos y síndromes geriátricos. En el paciente geriátrico son habituales las presentaciones atípicas de las reacciones adversas medicamentosas, principalmente en forma de síndromes geriátricos. Los más conocidos y los más frecuentes, el delirium, deterioro cognitivo, depresión, inestabilidad y caídas, retención urinaria e incontinencia de esfínteres, estreñimiento o diarreas y parkinsonismo. Asimismo, también es frecuente el síndrome de failure to thrive o pérdida de peso y deterioro funcional. En este caso, en esta gráfica, describe el síndrome geriátrico con el mecanismo de acción y el fármaco asociado a él o el que lo desencadena. Por ejemplo, la malnutrición, pues el mecanismo de acción puede ser mediante la anorexia producida por una digoxina o una teofilina, la hipogeusia condicionada por el allopurinol o la simetidina, o una mala absorción por isoniazida o anticonvulsivantes. Y así desarrollando todo este cuadro podemos ver de que la lista va aumentando. Incontinencia urinaria, deterioro cognitivo, depresión, inmovilidad, caídas. Es decir, es una lista que resulta bastante amplia. En cuanto a interacciones medicamentosas, es un concepto, esto supone la alteración del efecto de un fármaco como consecuencia de la acción de otro. El resultado de esta interacción ya bien puede ser sinérgico, bien puede ser potenciador o antagonista. La prevalencia de estas interacciones farmacológicas en los pacientes geriátricos está entre el 9,9% y 13,6%. Hay que resaltar de que el 9,9% se da en aquellas interacciones moderadas o mayores. Se debería procurar identificar y minimizarlas siempre que sea posible, pero no siempre se consigue, ¿no? Los medicamentos que frecuentemente están implicados como causa de interacciones en pacientes ancianos son estos de la lista: agentes cardiovasculares, antiarrítmicos, antianginosos, analgésicos o antiinflamatorios, ansiolíticos e hipnóticos, como las benzodiazepinas, usadas de manera muchas veces indiscriminada, antagonistas del calcio, antidepresivos, que tampoco tienen un control adecuado y el uso de los antidepresivos se ha cronificado y no se ha llegado a tener un seguimiento correcto para una prescripción adecuada, antidiabéticos orales, antiepilépticos, antihistamínicos, los antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entre otros. Así bien, ponemos un ejemplo de lo que es una cascada de la prescripción. Ponemos a un paciente, pongamos un paciente que llega a la consulta por unas simples artralgias para controlar el dolor, a lo que se controla con antiinflamatorios no esteroideos. Esta prescripción de este grupo farmacológico, pues muchas veces no se hace un seguimiento correcto, el paciente los empieza a usar de manera cotidiana, de manera indiscriminada, puede condicionar la aparición de una hipertensión arterial, que a su vez es controlada o se intenta controlar mediante antagonistas del calcio, lo que a su vez desarrolla o potencialmente podría desarrollar edemas en las extremidades inferiores y que se controla con un diurético como la hidroclorotiazida. A la larga, esto condiciona o podría condicionar una elevación en los niveles de ácido úrico, conllevando también la aparición de gota. Esto se controla por la indicación de un nuevo fármaco como es el allopurinol, que ulteriormente pues, podría
podría condicionar una hipotensión ortostática y caídas. Y estamos en el mismo punto del cuadro anterior. Una caída puede ser banal, como bien puede condicionar una fractura, y empieza otra vez esta cascada iatrogénica, todo por un dolor que no se terminó de controlar de manera adecuada. Los errores medicamentosos. Estos pueden aparecer en todas las etapas del circuito del medicamento, llámese prescripción, dispensación, transporte, almacenamiento, administración o vigilancia. Principalmente están concentrados en los estadios de prescripción y de administración. Se ha descrito y se ha identificado que estos aparecen principalmente en las zonas de transición de un circuito de atención sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que aparecen cuando el paciente pasa de un centro sanitario a otro o incluso cuando hay un traslado dentro de una misma institución, un traslado de unidades. 50% de los errores que se producen durante la estancia hospitalaria aparece durante la transición de los cuidados. Ingreso, traslado de un servicio a otro, de un centro a otro y de un momento al alta, como lo hemos comentado. Ese es el momento de mayor riesgo, el alta hospitalaria. Cerca del 50% de los pacientes es dado de alta del hospital con un error en sus medicamentos. 50% de los pacientes que son dados de alta tienen un error en los medicamentos y o en la prescripción de pruebas diagnósticas o en su vigilancia. Tendríamos que tener el tiempo suficiente y la sapiencia para sentarnos, identificar y corregir estos errores. Es difícil hacerlo. ¿Qué estrategias se proponen? Pues la estrategia para reducir esta iatrogenia hay que tener en cuenta de que no todas las reacciones adversas son evitables y aquellos que sí lo son no pueden ser de todo eludibles en la práctica, siempre se van a escapar. El error cero difícilmente va a existir, pero hay que minimizarlas. Así, la seguridad en los medicamentos no consiste en supresión total de errores, ¿de acuerdo? Sino manejarlos en una forma adaptada. Es decir, uno, impedir o reducir la frecuencia de algunos errores, tanto los propios como la de otros profesionales. Esto simplemente se consigue mediante un estudio adecuado de la prescripción y comunicación con el resto de compañeros especialistas. El corregir los errores cometidos antes de que puedan tener consecuencias. El mitigar el efecto de los errores para limitar sus consecuencias. La implicación de todos los sanitarios, incluidos el propio paciente y o su entorno. Y el definir el tratamiento más adaptado para el paciente. Todo esto tiene una intención de que sería el evitar las prescripciones potencialmente inapropiadas. Se han venido describiendo múltiples herramientas para conllevar a esto. Para aclarar un poco el concepto de prescripción potencialmente inapropiada, pues se define como un medicamento que presenta una relación beneficio-riesgo desfavorable y a su vez una eficacia discutible en el anciano. El que por otro lado existen alternativas más seguras. El elegir estas situaciones o estas alternativas más seguras es muchas veces lo que nos cuesta. Insisto, han aparecido herramientas en las últimas 3 décadas, desde la creación de los criterios de Beers en el 91 en Irlanda, y así se han desarrollado en Canadá, en Australia, Noruega, Francia, y la última, o la última no, pero la que está más considerada y más lograda es la desarrollada en Estados Unidos que se llama Stop y Start. Esto es una herramienta de referencia europea, ¿vale? Que condiciona y ayuda a poder tanto prescribir medicación adecuada como de prescribir la que no es idónea en un paciente. Se ha hecho la tercera revisión el año pasado. Este artículo ha salido justamente a mediados del año pasado, en donde se hace una nueva versión y han aumentado los criterios tanto de stop y start. Actualmente se cuenta con 133 criterios de stop, es decir, de interrupción de medicamentos, y 57 criterios de start, es decir, cuando hay omisión de tratamiento. Esas tablas indican lo que se debería aumentar, lo que se debería añadir. Esto supone un aumento del 40% en el número de criterios en comparación con la versión anterior, 40%. Esta es la única herramienta que ha demostrado que la corrección de estas prescripciones potencialmente inapropiadas estaba asociada a una reducción de las caídas, de episodios de confusión, a una estancia hospitalaria más corta, a menos consultas, incluidas las urgencias, y a costes menores. Esto sin afectar la calidad de vida, las hospitalizaciones y la mortalidad.
Asimismo, lo importante de llevar a cabo en esta situación, una estrategia importante, es la reevaluación. ¿Qué quiere decir? Pues hacer una revisión periódica de los medicamentos. Para ello hay que conocer los antecedentes medicamentosos, la historia farmacológica del paciente, ajustar la dosis según la función renal y hepática, condicionando un poco la fisiología del paciente en función de la necesidad del tratamiento. Conciliación medicamentosa, evitar duplicidades y medicamentos innecesarios. Y por otro lado, importante también, y yo creo que es un pilar fundamental para poder conseguir todo esto, es la coordinación interprofesional, la comunicación. Hay que corroborar la información primero con diferentes fuentes, tanto el paciente como los familiares o la persona encargada o tutor que se encarga de la administración o la recopilación de los fármacos para administrar al paciente, la historia clínica compartida, las recetas electrónicas que estén actualizadas o debidamente actualizadas, muchas veces el farmacéutico o el encargado de la farmacia, y así asegurar una comunicación tanto entre médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Esto condicionaría o facilitaría el evitar conflictos y asegurar una atención integral. Hay que tener en cuenta esto. Para actuar hay que previamente acordar. Y para acordar hay que comunicarse. Es decir, esto no hace más que reflejar la intención de establecer lazos correctos, adecuados, fluidos, tanto con el médico de cabecera como los médicos especialistas que van atendiendo a los pacientes. Y no quedarse solamente con el informe de alta, que muchas veces es insuficiente, o por decir algo. Conclusiones, y más que conclusiones, es un refuerzo de todo lo que son las estrategias para reducir la iatrogenia. He sabido que la iatrogenia farmacológica en el paciente geriátrico o pluripatológico es un problema relevante, hay que resaltar esto, es un problema muy relevante que requiere una atención cuidadosa. Considerar en primer lugar que si hay alternativas no farmacológicas y tratar solo en el caso de que haya amenaza para la vida, la funcionalidad o la comunidad del paciente. Hay que iniciar el tratamiento con un diagnóstico preciso y un objetivo terapéutico claro, previendo y organizando un adecuado seguimiento, que eso es fundamental. Muchas veces el seguimiento no se consigue porque se pierden las visitas, porque hay institucionalizaciones, ingresos hospitalarios y el seguimiento se interrumpe. Y esto pues desencadena nuevamente en una interacción medicamentosa que se puede haber evitado. Hay que comenzar el tratamiento siempre con dosis bajas y aumentar poco a poco hasta alcanzar las dosis eficaces, utilizando la presentación más idónea de acuerdo a la necesidad del paciente. Hay que reevaluar en cada visita la eficacia y los problemas del tratamiento. Y antes de introducir un nuevo fármaco, valorar si pueden retirarse otros medicamentos. Es fundamental. Ahora hay páginas, hay aplicaciones, hay guías, hay herramientas que nos indican cómo gestionar esta de prescripción. Es cuestión de sentarse, revisarlas. Esto evidentemente toma tiempo, es una tarea minuciosa en algunos casos, pero es necesaria. Tomar las decisiones de una en una. Hay que primar las decisiones más simples y cómodas para el paciente geriátrico. Hay que ajustar la dosis, como se dijo anteriormente, la dosis del fármaco. Hay que evitar que los fármacos de larga vida media, de larga vida media se acumulen, procurando dar un menor número posible de fármacos. Asimismo, hay que realizar una historia medicamentosa del paciente, lo hemos comentado antes. Hay que delimitar las prescripciones por un tiempo definido. Esto muchas veces cuesta. Por ejemplo, uno ve benzodiazepinas, antidepresivos, analgésicos. Esto de manera crónica, a veces innecesaria. El paciente se acostumbra, el paciente lo toma como algo normal y no se considera que esto es muchas veces consecuencia, o mejor dicho, es causalidad de problemas que conllevan ingresos hospitalarios. Hay que coger el fármaco más apropiado para el paciente geriátrico. Hay que evitar medicaciones inadecuadas. Hay que recordar que los medicamentos pueden dar lugar a enfermedades. Y recordar que la edad no contradice ningún tratamiento potencialmente beneficioso. La edad no contradice ningún tratamiento potencialmente beneficioso. Hay que siempre individualizar la terapéutica, hay que siempre pensar que el paciente geriátrico tiene una fisiología diferente a la de un paciente adulto mayor normal. Así que todo esto, teniéndolo en cuenta, podría ahorrarnos mucho,
tanto problemas en la asistencia como problemas en la gestión. Muchas gracias. Moltes gràcies, Òscar. Realment ha estat tan ben exposat i tan harmonitzat que sorgeixen poques preguntes, però jo només em vull fer un apunt. Jo posaria un punt final, ho dic perquè cada vegada estem més exposats a aquesta pressió posaria el no banalitzar els tractaments teòricament que diuen naturals, no? Ho dic perquè jo sempre explico a la gent, escolta, la cicuta és una herba que és natural, però que és letal. No, ho dic perquè, és clar, al final tots són principis actius i la gent a vegades pensa que prenen un fàrmac, això, una substància, un producte teòricament natural, que moltes vegades no t'ho diuen ni els familiars ni els propis pacients que l'estan prenent, doncs no, tenir-ho sempre present, no? Perquè, escolta, hi ha molta bibliografia al respecte sobre fracàs renal i hepàtic per l'ús de productes teòricament naturals, no? I en aquest sentit, no, volia subratllar-ho perquè a les nostres, anava a dir, en la nostra activitat assistencial, jo que estic més en consultes externes, haig de recordar-me de preguntar que moltes vegades t'apareix, no, els tractaments aquests que són que els estan prenent, ells no consideren que siguin tractaments, sinó que són complements que es fan però que algú li ha receptat i pensen que poden ser innocus. De la mateixa manera que en la presència del glaucoma, no? Dic perquè moltes vegades tampoc consideren que les gotes que es prenen, que són moltes vegades vasoactives, doncs puguin tenir influència, o al revés, no? Que medicaments que a vegades doncs, introduïm, no sé, vegis els antidepressius o altres que poden influir sobre la pressió intraocular, tenir-les present. Jo, Òscar, sense posar-hi pressió, jo crec que seria bo que a nivell de Mútua féssim una revisió, ho dic perquè a Güell això s'ha fet de manera intensa amb amb els companys de farmàcia. Crec que s'ha fet de manera periòdica, però crec que no està de més que poguéssim dedicar un dia una jornada interna a revisar inclús les guies de bona pràctica clínica. Per això, clar, a vegades ho focalitzem molt sobre els metges i els farmacèutics, però infermeria aquí té un paper molt important i tots els altres professionals, inclús ara, jo no sé si passa aquí a Mútua, però amb el tema, per exemple, de la preparació de la medicació, ara ja comença a haver-hi cada cop més centres, això ve dels Estats Units, no? Que mentre el professional d'infermeria està preparant la medicació, queda aïllat de qualsevol acció externa que el pugui distreure, el pugui condicionar, perquè a vegades la iatrogènia es pot produir per errors, i els errors són humans, però si els podem minimitzar, encara molt més. Jo crec que en tot el procés aquest, jo crec que estaria bé, bueno, no sé, us suggereixo de que sigui com un valor afegit que tingui la nostra institució respecte a veure, ho hauríem de fer-ho tots, no? Però que sigui com un segell de qualitat de mútua, que aquest tema sigui el de primera magnitud. I encara que ho haguem fet, que ho tornem a fer una altra moguda col·lectiva sobre aquest tema i revisar els processos i els procediments i tenir tots col·lectivament la convicció de que estem fent les coses amb la millor, diguéssim, amb la màxima qualitat, no? Sí, justamente, Jaume, y es muy, muy certero lo que comentas. Es necesario no solamente en nuestro centro, sino en general, que esta práctica se ajuste un poco a esta necesidad de reducir estas interacciones o estas reacciones adversas. Y lo importante es un poco difundir el conocimiento, el concepto de lo que esto implica.
En otros centros ya se ha empezado a hacer lo que es la atención centrada en la persona. Esto es dentro de lo que conlleva las buenas prácticas. Es un proceso de verificación del tratamiento, de adecuación terapéutica que involucra a varios profesionales. Nosotros nos hemos comprometido, hemos tenido justamente recientemente una reunión que incluía tanto a personal de farmacia, a enfermería, al equipo médico, para iniciar un protocolo, un proyecto en unas unidades específicas de nuestro centro para justamente desarrollar esta situación. Creemos que es un aspecto, es una dinámica que se tiene que introducir. Nosotros estamos convencidos de que si se hace una reunión multidisciplinar con la participación del personal auxiliar, que es el que día a día puede facilitarte el cómo el paciente interactúa, cómo el paciente se encuentra. Todas estas situaciones que puedan pasar por desapercibidas en una visita de 5 o 10 minutos que puede realizar el médico, el auxiliar lo tiene más a mano. Asimismo, la propia enfermería, ¿no? Los enfermeros pues, nos pueden dar mucha información valiosa de incluso detectar situaciones de error del propio médico al momento de prescribir, de dosis, de interacciones, de situaciones que no deberían darse por presentación clínica del paciente y evidentemente con una supervisión muy cercana del grupo de farmacia. Estamos en ello, justamente estamos en ello, hemos empezado, nos hemos comprometido a iniciar este cambio, este proyecto en una de las unidades de nuestro centro, con la intención de expandirlo a todo el centro y por supuesto que esto sea una herramienta de uso transversal en todo el grupo. Como digo, en otros sitios ya se ha iniciado esta dinámica y nosotros tenemos que sumarnos a ello, tenemos que sumarnos sin duda. Òscar, no, et felicito perquè precisament aquesta intervenció que ara feia coincideix amb una de les comentaris que m'han fet arribar, concretament de la doctora Saiz, quan, a part de felicitar-te per l'exposició, doncs deia, escolta, quines accions inicials ja ho has respost es podrien introduir en la pràctica clínica dels nostres recursos per intentar reduir aquests efectes medicamentosos, no? Per on començar. Però jo, a part d'animar-te molt a que això ho impulsem, perquè jo crec que és un dels elements de signes d'identitat de qualitat d'un centre o de l'activitat assistencial de tots, això ens afecta a tots, en graus diferents i responsabilitats diferents. Però jo crec que aquesta moguda, una vegada la tingueu clara, Òscar, jo us animo a que fem una gran moguda des del punt de vista d'envoltori perquè formi part, jo ho vaig dir-ho a l'última sessió, quan deia que Mutuam ha d'aprofitar que té el segell verd per dir que som un hospital que està fent accions, bueno, el grup està fent accions en pro de reduir les emissions contaminants per afavorir o per anar en contra, diguéssim, d'això, de l'acceleració del canvi climàtic, que són segells de qualitat pel sistema i aquest, des del punt de vista assistencial, hauria de ser, i ho és, però jo sempre dic que les coses les pots fer, estar-les fent, però com que en fem tantes, pot quedar diluïda entre moltes altres accions. Jo dic, l'envoltori, que a vegades no vol dir màrqueting, del que fem a nivell intern, no dic a nivell extern, sigui un dels segells importants de Mutuam. I, per tant, jo com a metge de peu sí que us demano que aquest tema, a més és un tema que ens implica a tots, com tu has dit, des de l'auxiliar, el farmacèutic, l'infermeria, metges, a tots. Inclús et diria a les famílies també. Per tant, és quasi com una declaració d'ideari de la nostra centre. Clar, no cal dir-ho que els nostres pacients, molts d'ells també, utilitzen psicotrops. El psicotrop no és fàcil de retirar
i a vegades no es pot fer el que voldríem, però es pot ajustar, canviar, millorar, i per tant, home, no cal que tothom coneixi farmacologia, però sí saber quins són els efectes esperables, per tant, l'espai aquest d'informació eh, que el que ha de fer la indicació pugui traslladar sobre el reste de l'equip tot el procés des de la indicació, la prescripció, fins a la dispensació, la ingesta, com ha de ser, home, tot aquest procés ens implica a tots i per tant jo sí que t'animo, us animo, i també, esclar, això evidentment ens afecta a tots, a la direcció assistencial, a que aquest tema ens continuï ocupant com un dels principals, no?, de qualitat de Mutuam. Sin duda, Jaume. Y lo que dices es muy cierto. Yo creo que, y estoy convencido de que uno de los factores principales es hacer una correcta difusión y educación. Educación no solamente a nosotros mismos, actualizarnos, porque todo esto es tan cambiante, hay fármacos que van apareciendo, uno no es muy familiar por la práctica diaria, quizás hay entidades que uno no las maneja en el día a día, pero terminan llegando a nuestras manos algunos pacientes con ciertas situaciones pues, que nos resultan un poco distantes, sino también a todo el personal y a las familias. Es uno de los puntos, este punto que toque es uno de los puntos más difíciles dentro de este proceso porque está tan enraizada estos conceptos de darle siempre una pastilla más, que hay que calmar el síntoma, hay que calmar la inmediatez de lo que se presenta, que no se considera el retirar medicamento no se considera como una necesidad también terapéutica, como parte del plan terapéutico. Hay gente que sí, hay gente que yo creo que va apareciendo cada vez más esta situación, pero aún queda mucho por trabajar, ¿no? Es sin duda. El tema de los psicotropos que comentas, evidentemente, los psicotropos es un mal que se ve, psicotropos, neurolépticos, antidepresivos, en general, ¿no? Ansiolíticos, son medicamentos que se están utilizando de una manera indiscriminada y lo que conlleva que muchas veces aumente la dosis y la necesidad de aumento de dosis dificulta un poco el retirarlos y es justamente eso lo que es un desafío, ¿no? En el día a día. Pero sí, es cuestión de revisar, es cuestión de sentarse, de valorar, de pactar y sobre todo de generar unos buenos lazos de comunicación para determinar un seguimiento adecuado, porque muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para conseguirlo. El seguimiento pasa a ser, entre comillas, el problema del siguiente médico que le toca atender o del médico cabecera. Y sin esta comunicación, sin el porqué, sin la debida justificación, pues esto se pierde y se vuelve atrás todo el trabajo que se realiza. Sin duda que es difícil, pero estoy convencido de que se tiene que empezar a enfatizar, a poner énfasis en ello y trabajar para conseguirlo. Doncs molt bé, ens quedem amb aquestes paraules. Jo, Òscar, si em permets afegir una cosa, és que encara que siguem un recurs especialitzat, jo sempre dic que els metges, ara parlo pels metges, però és igual, parlo per tots. En realitat, quan estem aquí, som l'atenció primària dels nostres pacients. Vull dir, que la funció aquesta d'integrar tot el que hi ha, és a dir, quan tenim un pacient ingressat, això ho parlava l'altre dia amb la doctora Rossinyol a propòsit d'una pacient que hem hagut de racionalitzar el tractament que feia. Bueno, això és una feina del metge de capçalera, és del metge de primària. Bueno, però jo crec que aquest esperit de tenir-ho tot present, nosaltres no ho podem oblidar. Això, encara que som un recurs especialitzat, la visió integral, holística del pacient, per tant, vol dir això que deies, la família, tot, doncs és fonamental. És a dir, podríem posar l'exemple de quantes vegades tenim pacients amb tractaments anticolinesteràcics que no té sentit el seu manteniment, amb els efectes que puguin tenir col·laterals, però que ningú s'atreveix a retirar, no? Això que deies tu, la cultura aquesta d'una pastilla més, per a vegades el que hem de fer dir, escolti, fem una pastilla menys, no?
I aquest principi no l'hauríem d'oblidar. Bueno, jo crec que hem arribat al final. Bueno, ara ja arribava un altre punt de la Núria Brulles que deia, bueno, i el paracetamol crònic, no? Que el tenim minimitzat, però escolta, veiem nefrotoxicitat per excés precisament de paracetamol en funcions renals, en pacients amb funcions renal, doncs clar, tocada com som la majoria, i un ús a vegades excessiu de l'analgèsia, no? Això, el temps, com sempre, el temps pel pacient és fonamental perquè puguem fer, perquè no sempre tot el dolor l'associem al dolor visceral, sinó que a vegades és el malestar, no? I el malestar sovint, o la majoria de les vegades, no es cura amb pastilles, no? Sin Això duda. això ja seria un altre Otro tema para altre tocar. debat que el farem l'any que ve, farem un sobre dolor i malestar, no? Que em fa gràcia quan a vegades hi ha pacients que diuen, escolti, si 0 és no, allò, l'escala del dolor, i et diuen, tinc un 9. Dius, escolta, però jo recordo quan tenia el còlic nefrític, jo no podia estar parlant amb una persona davant, no? Perquè s'està dient és que està patint, no? Que té un gran malestar, no que segurament tingui el dolor com nosaltres moltes vegades l'entenem. Identificar les característiques de la qualitat del dolor, del patiment, del malestar, que és el principal causa de consulta o de queixa dels pacients, requereix moltes vegades això que deies tu, mesures no farmacològiques, sinó estar atent, no, al que diu, i per tant la informació que ens puguin donar, per exemple jo com a metge, el que em pugui donar infermeria o el que pugui donar els auxiliars o els altres professionals, per mi és molt, i no cal dir la família, és molt nuclear. Bé, escolta, ànimos, Òscar, que hi ha feina i és apassionant la nostra feina, i fer aquesta és per, per tal de millorar la qualitat de l'assistència als nostres pacients, que s'ho val. T'agraeixo molt la teva intervenció, la teva disponibilitat, i, com es anava a dir, larga vida mutuam, però sobretot ara larga vida a Òscar Miranda, que és el que ara capitaneja el vaixell assistencial. Per tant, màxims encerts amb les teves decisions i a la teva disposició.